Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. Y voy a extrañar un poquitito hablar de esa manera, por lo menos usar ese speech para este curso, porque lamentablemente tengo que informarles de que este es el último episodio. De hecho ya avisé del anterior de que ya habíamos terminado los temas, pero nos habían quedado algunas cosas sueltas, algunos cabos sueltos. Así de que hoy vamos a terminar de ver lo que nos queda, algunas cositas que quedaron. Y la verdad que agradecerle a todos por haber hecho compañía a este curso. Si llegaron hasta acá, muchas gracias y espero que les haya gustado y hayan aprendido algo del lenguaje. Y algo más, también se la hayan pasado bien, obviamente. Así que ya sin más, vamos a comenzar con nuestro último episodio del curso. Y les aviso que el siguiente episodio, que va a salir a la semana que viene, va a ser el ejercicio final. Directamente va a haber un ejercicio final, el que lo quiera hacer bien, el que no también. Pero me gustaría ver implementaciones que pueden llegar a ser sobre el trabajo final. Puede que incluso me encuentre con la grata sorpresa de que alguien lo hizo mejor que lo implementé yo, justamente. La idea es que muestren el potencial y cómo pueden desarrollar ustedes mismos su propio software. Así que vamos a comenzar con el episodio de hoy. Sepan disculpar si se escucha por ahí un poco de ruido en el ambiente. Vamos a crear lo que son unas aserciones o asserts. El assert para lo que sirve es hacer comprobaciones en tiempo de ejecución, a lo cual nosotros aseguramos que cierta condición se va a cumplir en un momento dado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hacemos un assert de un condicional, tiene que ser sí o sí, evaluamos una condición. Si la aserción es verdadera, no vamos a tener ningún problema, la ejecución va a continuar correctamente. Ahora bien, si en algún punto donde se cruza un assert la condición se convierte en falsa, o mejor dicho, se hace el assert y es falsa la condición, es porque no estamos obteniendo lo que nosotros esperamos y el programa falla. Por ejemplo, imaginemos este caso. Vamos a crear una variable, vamos a poner var contador que es igual a 1. Creamos ahora un bucle for. No nos interesa el número in, por ejemplo, vamos a hacer que itere 15 veces. Entonces ponemos 1.15. Abrimos y cerramos llave. Y entonces ponemos, por ejemplo, contador más igual a 1. Es decir, incrementamos el 1 el contador. Y ponemos un print de, por ejemplo, el contador vale, operador de interpolación, ponemos contador. Perfecto. Si ejecutamos esto, obtenemos como resultado el contador vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta el 16. Vamos sumándole 1, todo muy bien. Ahora, ¿qué pasa si queremos que el contador no se exceda de 10 iteraciones o el valor no sea mayor que 10? 10 es el tope máximo. Nosotros quisiéramos que el programa se rompa, o por lo menos supongamos que, está bien, en este caso el bucle no va a pasar porque nos damos fácil cuenta de qué es lo que está pasando. Pero supongamos que no queremos permitir de que se exceda justamente del número 10. Y nosotros tenemos que estar seguros de que eso sucede. Ahora, para probar que eso realmente sucede, podríamos poner un if en algún lugar y un print. Pero es mejor poner un assert. Un assert hace lo que hace un if y un print dentro de ese if. Lo que vamos a hacer es, entre medio de estas dos líneas, entre el incremento del contador y la impresión, ponemos por ejemplo la línea que diga assert. Abrimos paréntesis, ponemos una condición. ¿Qué condición? Por ejemplo, de que contador sea menor o igual que 10. Coma, y ahora vamos a poner un string. El string va a ser el mensaje que se va a mostrar cuando ocurra un fallo. Vamos a poner, por ejemplo, el contador se pasó del máximo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Si la condición es verdadera, no va a pasar nada. O sea, esto va a ejecutarse, va a seguir la ejecución normalmente. Ahora bien, si la condición es falsa, el programa va a fallar directamente. No es que nos va a imprimir un mensaje, el programa falla y no permite que se siga ejecutando. Esto es útil, por ejemplo, si vamos a abrir un archivo de base de datos que teníamos abierto y en algún momento por alguna razón se borró y hacemos antes de querer leer o escribir cierta información, vamos a hacer un assert diciendo, bueno, o un assert que diga si el archivo no existe para crearlo. Imaginemos que estamos creando un archivo y el archivo ya existe. No podemos permitir sobreescribir ese archivo que puede tener información importante. Entonces el assert lo que haría a priori es fijarse si el archivo existe, rompe todo. Ahora si el archivo no existe, continúa con la ejecución. Eso sirve para preservar la información y evitar que se corrompa todo. El assert también es algo bastante
bruto y no hay forma, generalmente no hay forma de capturarlo. El assert está hecho para que se rompa el código en algún punto, pero sirve para corroborar si cierta condición se respeta o no. Si nosotros sabemos que en un punto del código se tiene que cumplir una condición y el assert se rompe, es decir, el assert rompe el programa, significa que algo está fallando. Vamos a darle a correr a esto y vamos a ver que fallamos, de hecho. Y vemos que falló. Vamos a ver qué falló. Dice, a ver, el contador vale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y después nos dice, assertion failed, el contador se pasó del máximo. Qué coincidencia de que eso sea, el contador se pasó del máximo, el mensaje que nosotros le pasamos. Vamos a ocultar esto. Pero justamente la idea del assert es que si no se cumple la condición, se rompa. Es decir, corta la ejecución del programa y rompe todo como acá. Es un error fatal. Entonces, si ahora cambiamos, en vez de que el contador sea del 1 al 15, sea del 1 al 8, supongamos, le damos a correr. Y vemos que no falló nada. El contador va de 2 a 9. Incluso podemos hacer que vaya hasta de 1 a 9. Es decir, itere 9 veces. Y el programa no va a fallar, justamente. Va a fallar cuando no se cumpla la condición. Esto sirve para hacer puntos de control en medio del software. Obviamente una versión final de un software no debería tener los asserts activados. Esto viene al hecho de que no está bueno que el usuario, mientras está usando su programa, de golpe se le cierre porque hubo un error. Pero mientras lo estamos desarrollando, la idea es que el assert prevenga de que cosa mala suceda y sirve más como técnica de debugging. Así que vamos a borrar este código y vamos a ver el siguiente recurso que nos quedó sin ver. Otra de las cosas que podemos hacer es comprobar si hay disponibilidad de, por ejemplo, una API o una versión del sistema. Para eso lo que se utiliza es una instrucción en particular. Vamos a utilizar la siguiente manera de escribir para comprobar, por ejemplo, si estamos en la versión correcta de iOS o si se tiene antes de ejecutar una característica, sabemos solamente está disponible para cierta versión de iOS, cierta versión de Mac, cierta versión de Swift y otras variantes que vamos a ver más adelante, si se cumplen o no. Para hacer eso, por ejemplo, vamos a comprobar de que esto se está ejecutando en macOS Sierra al menos, que sería macOS 10.12. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a poner es if, como un if normal. Ahora vamos a poner el signo de gato hash o en numeral, available, y acá nos va a pedir que pongamos, abrimos paréntesis, y nos va a pedir que pongamos la plataforma. En este caso vamos a poner Mac OS, con Mac en minúscula y OS en mayúscula, espacio la versión 10.12, coma y el asterisco. El asterisco significa que cualquier otra cosa también vale, pero en Mac tiene que ser de 10.12 en adelante. Eso es importante. Abrimos y cerramos llave y dentro de esto ponemos un print que diga todo bien. En caso contrario ponemos un else que diga con un print todo mal, coma, no es compatible. Si le damos a correr a esto, nos dice todo bien, porque la versión que estamos corriendo actualmente es macOS Sierra, así que no vamos a tener problema. Ahora, ¿qué pasa si ponemos macOS 10.13? Le damos a correr. Y dice todo mal, no es compatible. Sé que macOS 10.13 no está disponible, 10.12 la última, pero justamente no estamos corriendo esa versión del sistema y es una comprobación que hacemos en tiempo de ejecución. Hay ciertas instrucciones, ciertas funciones que están presentes en ciertas versiones de Mac. Nosotros también podríamos agregar de que no solamente se fije si es Mac, sino también si es iOS. Por ejemplo, ponemos macOS 10.13, vamos a poner en este caso 10.12, coma, después de la coma ponemos por ejemplo iOS, que es con la I minúscula y la O y la S mayúscula, espacio, la versión por ejemplo 10.0, coma, y nos quedaría el asterisco. Esto se va a fijar si estamos en macOS 10.12 o mayor. Si estamos en iOS 10.0 o mayor o cualquier otra cosa, va a ejecutar lo que está en el primer bloque. Le damos a correr y nos dice todo bien. No tenemos ningún problema. Sé que ahora estamos corriendo en Mac, no estamos corriendo en iOS. Pero se fija con que alguno lo satisfaga, ya estamos bien. Porque sabemos que va a estar presente esa librería. Eso es bastante útil. ¿Qué es lo que podemos poner como versión del sistema? Pues la estructura es if, hash available. Y después como una función toma distinto argumento que es el nombre del sistema, espacio, la versión, coma, el nombre de otro sistema, espacio, la versión, coma, y así hasta que finalmente ponemos asterisco, que con eso indicamos el resto.
Y después, como tal cual un if, nos fijamos en qué es lo que hacemos en ese momento. ¿Qué opciones tenemos? En sí, voy a ponerlo acá en un comentario. Tenemos todas estas opciones. iOS, iOS Application Extension, macOS, macOS Application Extension, watchOS, watchOS Application Extension, tvOS, tvOS Application Extension y Swift. Y estas son las opciones que tenemos básicamente. ¿Para qué se usan cada una? Eso ya hay una parte de la documentación de Apple que lo explica mucho mejor. Esto ya es un tema bastante avanzado. Estamos comprobando ciertas pertenencias a ciertas librerías. No siquiera enseñamos a hacer librerías ni nada de eso porque no están en el concepto del curso. La idea es no tratar de eso. Es tratar el lenguaje, no plataforma. Entonces, eso es lo importante a tener en cuenta en la comprobación de existencia de dependencias. En este caso, pues podríamos depender de una API o alguna librería que tenga ciertas cosas en cierta versión. Ahora bien, vamos a hablar de, por ejemplo, algo conocido como salida temprana. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a crear una función que utilice salida temprana. Hasta ahora, por ejemplo, dentro de las funciones, cuando analizamos una condición, nos fijamos si algo existe y si existe trabajamos. Ahora, ¿qué pasa cuando no existe? Podríamos comprobar si eso es nil y si es nil que falle y si no, no, pero como que no es la idea, no está pensado para eso y ahí haríamos unwraps y hay una forma más elegante de escribirlo, por lo menos sintácticamente es más elegante. Y la idea para usar eso es, por ejemplo, crear una función, ponemos func, que la vamos a llamar saludar, la cual toma un diccionario que no le ponemos nada como etiqueta externa, como etiqueta interna le ponemos, por ejemplo, datos, dos puntos, y que toma un diccionario que va de string a string. Bien, esta función no devuelve nada, así que no ponemos nada, abrimos y cerramos llave. Y ahora lo que vamos a crear fuera de la función, para que esto tenga sentido, vamos a crear, por ejemplo, una instancia, un llamado a saludar. Podemos saludar. ¿De qué? De un diccionario que va a tener un campo nombre al cual le vamos a asignar, por ejemplo, Carlos. Y ahora vamos a crear otro que también sea saludar, pero en vez de que solamente tenga un diccionario que tenga a nombre le asigna Carlos, vamos a poner nombre le asigna Raúl, coma, y después vamos a poner, por ejemplo, un campo que se llame localización, dos puntos y un string que diga Argentina. Entonces, teniendo esto, dentro de la función saludar, lo que vamos a hacer es usar la notación word, que hace exactamente lo inverso al if. El if, si se cumple una condición, ejecuta algo. El word, si se cumple una condición, guarda ciertas cosas en alguna variable si es necesario o comprueba la condición. Y si la condición no se cumple, ejecuta el else. Con esto estamos diciendo que el funcionamiento es inverso. Es decir, si no se cumple una condición, hace algo. Esto sirve para la salida temprana. ¿Por qué lo llamamos salida temprana? Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, podríamos hacer esto. Ponemos word, g-u-r-a-r-d, let, nombre, es igual a datos, y extraemos como si fuese el diccionario con la anotación de subscript, un string que diga nombre. Después de eso ponemos un else, abrimos y cerramos paréntesis, ponemos un print que diga no se puede saludar a una persona sin nombre. Después del print ponemos un return y ya nos quedaría libre. ¿Qué es lo que va a hacer esto? La función saludar, a priori, lo que hace es evaluar la condición. Hacer word de let nombre es igual a datos en nombre. Si no existe, ejecuta el else. Si existe, ya crea una copia del dato que nosotros queremos. Es decir, normalmente tenemos que hacer if, let, tal cosa, y en caso contrario, cortar la ejecución. Acá es al revés. Si podemos guardar la información, perfecto. Si no, cortar la ejecución acá. Obviamente, para cortar la ejecución, hay que poner un return dentro del else. Con esto ya no va a ser la ejecución. Ahora, si sigue la ejecución, el nombre, de hecho ya nos lo está marcando como valor sin usar, lo podemos utilizar porque se guarda. Entonces, ahora vamos a poner otro word que diga word let localización es igual a datos. En notación de subscript le sacamos el campo que diga localización, else ponemos un print
que diga hola, por ejemplo, en este caso el operador de interpolación, nombre, lo sentimos, pero no sabemos dónde estás. Finalmente, después del print ponemos un return. Y ahora lo que nos quedaría finalmente después de esto, ya sabemos que tanto la localización y el nombre existen, entonces ponemos un print que diga hola Carlos, perdón, que diga hola operador de interpolación, nombre, coma, cómo están las cosas por operador de interpolación, localización, y cerramos signo de interrogación ahí, y entonces nos quedaría esta función muy bonita que saluda a una persona y pregunta cómo está. Y localiza. Oh, tuve un errorcito. Ahí está, localización. Un typo, perdón. Le vamos a compilar para ver que esto realmente compila. Compilación exitosa. Y antes de correr vamos a analizar qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en el primer caso. Tenemos un diccionario que tiene nombre y Carlos asignado al nombre. Entonces saludar va a ejecutar el word. Word, ¿podemos obtener el nombre? Sí, nombre existe, perfecto. Tenemos el nombre, no pasa nada, no se ejecuta el else. Pasamos al segundo word. ¿Tiene localización? No. Entonces va a fallar y va a decir hola, el nombre de la persona, lo sentimos, pero no sabemos dónde estás. Ahora, en el segundo caso tenemos nombre, que es Raúl. Raúl, bien, va a poder extraer el nombre. ¿Va a poder extraer la localización? También. Entonces no se va a ejecutar en ninguno de los casos el else. Notemos que los else los estamos utilizando como condición de salida porque le ponemos un return. El print es opcional, no. Obviamente el return también es opcional, pero para el uso que le vamos a dar de salida temprana se requiere. Finalmente ponemos un print que solamente se va a ejecutar si ninguna de las dos anteriores dio falso o se rompió. Entonces si le vamos a ejecutar, el primero nos va a devolver un error y el segundo va a andar bien. Hola Carlos, lo sentimos pero no sabemos dónde estás. Y el segundo dice, hola Raúl, ¿cómo están las cosas por Argentina? Perfecto, vemos que está funcionando y nos sirve para evitar ejecuciones o que la función corte la ejecución en un punto. Eso es lo interesante. Eso es lo que podemos hacer con un word. Es como un if, pero al revés. Es otra forma de notar exactamente lo mismo. Por ahí un poco más cómodo para ciertas cosas, como es para salida temprana. El if no está tan pensado para eso. En cambio el word está justamente pensado para darle ese uso sintácticamente. Es más bonito. ¿Podemos decir que azúcar sintáctico o syntax sugar? Sí, tranquilamente sí. Entonces vamos a borrar con esto y vamos a ver el siguiente tema. Vamos a ver las escaping closures o clausuras de escape, podríamos llamarla de cierta manera. Se utiliza un atributo en particular que es @escaping, que esto sirve por ejemplo cuando trabajamos con sistemas que van a tener manejo de muchos hilos. Por ejemplo, cuando usamos algo asíncrono, que es el ejemplo de recurrir a información en internet, tratar de recuperar información de internet, hacer una solicitud de una base de datos, de una API o de lo que sea. Muchas veces el acceso es asíncrono. No podemos garantizar cuándo va a haber una respuesta, porque si no nuestro programa quedaría trabado esperando una respuesta. Entonces es mejor dejar que otro hilo haga la pregunta y cuando termine nos responda. Y nos diga, bueno, che, mira, acá tenés el dato. Entonces para hacer eso se usan las clausuras. Muchas veces, en este caso justamente, es en vez de retornar un valor, como no sabemos cuándo lo va a devolver, la función supuestamente terminó de ejecutarse, aunque realmente está consultando información, y cuando tenga la respuesta lo va a responder, pero no mediante un valor de retorno como lo haríamos normalmente, sino que lo respondería mediante el llamado a una clausura que le pasamos previamente. Para esto vamos a escribir un ejemplo que está bien, no vamos a manejar cuestiones de redes, pero sirve para entender el concepto. Vamos a crear una variable, ponemos var, que la vamos a llamar manejadores, que va a ser igual a una lista que va a tener funciones que no toman nada y devuelven void. Va a estar vacía esta lista, la estamos creando. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un método que vamos a llamar func, método con manejador, abrimos paréntesis, vamos a poner que tome por ejemplo manejador,
que va a ser de tipo, y ahora ponemos arroba scaping se escribe scaping, espacio, ponemos el tipo que va a ser una función que no tome nada y retorne void, cerramos el paréntesis de la función y esta función no va a devolver nada, simplemente lo que hace es tomar una clausura. Dentro de esta función lo que vamos a hacer es simplemente poner a manejadores.append ¿de qué? Vamos a apenderle el manejador en este caso. Ahí está. Entonces, lo único que hace esta función es agregar algo. No ejecuta en ningún momento el manejador. Ahora vamos a crear otro método. Vamos a poner func, que lo vamos a llamar método sin manejador, que en este caso sería sin scaping. Ya sabemos a lo que estamos haciendo referencia. Esto también va a tomar un manejador que va a ser de tipo, en este caso, una función que no toma nada y devuelve void. Pero dentro de la función vamos a llamar al manejador. Entonces para llamar al manejador ponemos manejador. Y dentro de esta función sí vamos a llamar al manejador. Para eso ponemos manejador. Abrimos y cerramos paréntesis y ya lo estamos llamando. ¿De qué nos sirve esto? Uno diría, ¿qué es el método con manejador y el método sin manejador? Cuando pongo con y sin manejador el nombre por ahí no es lo suficientemente claro. Eso es un error mío y sepan disculparlo. Ya no lo quiero renombrar porque quedaron así. Pero la idea de estos métodos es que uno utiliza la scaping closure y la otra no. La con manejador usa el scaping closure y la segunda no le pusimos. Vemos que lo único que difieren, obviamente, además del cuerpo, es que a uno le pusimos el arroba scaping antes de poner el tipo. ¿Y para qué nos sirve esto? Esto la idea es que justamente en el caso del método sin manejador se va a ejecutar inmediatamente la clausura. Ahora, cuando tenemos el método con manejador, no se ejecuta inmediatamente, simplemente lo agregamos a una lista. Después nos tenemos que encargar de ejecutarlo cuando realmente sea necesario. Una diferencia entre la clausura que vamos a utilizar con y sin manejador es que, por ejemplo, si en la clausura tenemos referencias a un elemento dentro de una clase, vamos a tener que poner a la fuerza self. Y ahí a tener cuidado con los unnamed, wicks y los ciclos de clausuras que ya habíamos visto anteriormente. Vamos a crear una clase. Vamos a poner class, que la vamos a llamar en este caso prueba. Abrimos y cerramos llave. Y dentro ponemos una variable que sea var x es igual a 10. Y vamos a poner un método que sea func. Y lo vamos a llamar en este caso hacer algo. O do something, como viene en inglés. Esta no va a tomar absolutamente nada. Y dentro de esto lo que vamos a hacer es poner método con manejador. Abrimos y cerramos llave. Y entre las llaves vamos a poner, por ejemplo, soft.x es igual a 50. Después vamos a llamar a método sin manejador. Y dentro de este método, después vamos a llamar a método sin manejador. Abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto ponemos, por ejemplo, x es igual a 100. Hasta ahí vamos bien. Uno diría, ¿y qué estás haciendo acá? Ya me perdí. No se preocupen, vamos a crear una instancia de la clase prueba. Ponemos let clase es igual a prueba. Abrimos y cerramos paréntesis. Y lo que ponemos es clase.hacer algo. Abrimos y cerramos paréntesis. Print. ¿De qué? De clase.x. Después ponemos manejadores.first. Signo de interrogación. Abrimos y cerramos paréntesis, que lo que estamos haciendo acá es llamar justamente al primer elemento de manejadores, pero como no sabemos si existe, nos devuelve un opcional. First devuelve un opcional, si lo obtiene, lo llama, si no, no puede ejecutarlo, obviamente. Y ahora lo que vamos a hacer es print clase.x. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Vemos que tenemos dos métodos que manejan clausuras. Una con el escaping y otra sin el escaping. El escaping lo que nos va a permitir en este caso es ejecutarlo más adelante, no necesariamente ahora. Que de hecho lo que vamos a hacer, el método con manejador, lo que nos haría valer a x
es 50. Mientras que el método sin manejador nos devolvería con x es igual a 100. Si ejecutamos esto, vamos a ver que tenemos, primero creamos una instancia de clase, no hace nada raro. Después, hacer algo que es lo que va a hacer. Llama método con manejador. Método con manejador agrega esta clausura a una lista. No la ejecuta. Ahora, el segundo, el método sin manejador, ejecuta la clausura x es igual a 100. Con lo cual, el primer print tendría que darnos 100. Ahora, en un momento dado, nosotros llamamos al método que está en manejadores. El método que está en manejadores, acá le ponemos, está bien, signo de interrogación, aunque podríamos poner el signo de exclamación porque sabemos que pertenece. Aún así, a tener en cuenta de que por cuestiones de seguridad le ponemos con signo de interrogación, ya saben cómo funciona el encadenamiento de opcionales, y llamamos al método. Finalmente lo que nos queda es el print de clase.x, pero vemos que ahora llamamos al método que se había guardado. El método que se había guardado es self.x es igual a 50, con lo cual x tendría que valer 50 en el segundo y 100 en el primero. Vamos a darle a correr si esto realmente funcionó. Y nos dice 100 y 50. ¡Wow! Funcionó. A pesar de que ejecutamos primero un método que dice con manejador, le ponemos 50, no se va a ejecutar o sea, esta clausura no se ejecuta hasta que es llamada, mientras que la segunda se ejecuta enseguida. Esa es la diferencia. Ahora, si queremos hacer que algo se ejecute más adelante, tenemos que agregarle la palabra clave escaping. Por eso, escaping closures. Eso es fundamental. Se usa mucho, le digo que muchísimo, si van a solicitar información en internet o algo que sea síncrono. Hasta ahora no trabajamos con nada síncrono porque eso ya es un uso más avanzado. Y sinceramente, cuando algo es asíncrono se puede volver una completa locura y tormento para uno que no está acostumbrado. Es fundamental. De hecho, la mayoría de las veces se utilizan estos métodos. Por ejemplo, están los completion handlers, que son manejadores de completación. Cuando, por ejemplo, ejecutamos un método o estamos haciendo una animación que estamos moviendo una vista de un lado hacia otro en UIKit. Movemos una vista de un lado hacia otro, estamos haciendo la animación de ocultar un view controller o ocultar algo. Mientras se está ocultando, si se logró ocultar del todo, ejecuta un manejador de eventos que diga, bueno, ahora mostrar otra cosa, o ahora imprimir un mensaje, o ahora guardar los datos en la base de datos, o lo que sea. Y es un completion handler. Si nosotros no ponemos el escaping, eso no es posible. No podemos llamar a un método cuando termine. Me diría, pero eso va a terminar siempre. No. Podría pasar el dato curioso de que, por ejemplo, a mitad de la animación nosotros, imagínense esto. Ustedes cuando quieren actualizar una vista, es decir, actualizan en Facebook, Twitter o cualquier aplicación y hacen un swipe para abajo y lo sueltan, empieza a actualizar la información. Ahora, si hacen un swipe para abajo pero después lo suben y no lo soltaron, no se termina a pesar de que la animación la empezó a hacer, empezó a deslizarse para abajo. Eso es una animación, no es natural, es una animación. Pero recién se ejecuta la actualización de datos cuando uno lo suelta y estando más abajo, no volviéndolo a la posición original y saltando ahí no se actualiza. Para eso sirven los completion handlers. Esa es la utilidad. Vamos a ver una cosita más con clausura, una cosa más con opcionales y terminamos. Es medio larguito el episodio quizás, pero la idea es terminar con todo lo posible, que es lo que nos queda ya. Ahora vamos a hablar de las autoclausuras. ¿Cómo funciona una autoclausura? Vamos a poder hacer una conversión rara entre tipos. Vamos a tener en realidad una función, pero la vamos a tratar como si fuese un valor, por ejemplo un string. Ahí vamos a ver un ejemplo. Así que con un ejemplo creo que se va a entender mucho mejor. Vamos a escribir por ejemplo la variable var, la que vamos a llamar nombres, es igual a una lista por extensión que va a tener, por ejemplo, el nombre Carlos, coma, otro string que sea Ana, coma, otro string que sea Raúl, coma, otro string que sea Eva. Bien, tenemos 4 nombres en esta lista. Ahora podremos crear, por ejemplo, una clausura que le vamos a almacenar una variable. Ponemos let, el primero, lo vamos a llamar, es igual a la clausura que hace un return de nombre.remove, abrimos paréntesis, at 0. Con esto estamos diciendo que removemos el primero. Con lo cual, si llamamos a esta clausura, lo que va a hacer al principio es eliminar justamente el primer elemento de la lista y retornarlo. Ahora bien, ¿esto se ejecuta enseguida? No. De hecho, si ponemos antes y después de esto ponemos un print que diga nombre.count y después de definir la clausura ponemos otro string que diga otro print que diga nombre.count,
vemos que nos dice 4 y 4. No se ejecutó todavía la clausura. Las clausuras surten efecto cuando las ejecutamos, no cuando las almacenamos, a pesar de que esto nos está diciendo que la está ejecutando. Todavía no la ejecutamos. Ahora, si hacemos, por ejemplo, antes de hacer el segundo print, un print que diga print, estamos atendiendo a operador de interpolación. Y dentro del operador de interpolación vamos a poner el primero. Obviamente, como es un método, lo vamos a llamar. Le damos a correr. Y dice 4 y 3. A ver, veamos. Imprimimos cuántos tenemos. Son 4. Perfecto. Son Carlos, Ana, Raúl y Eva. Después definimos la clausura el primero. Hasta no hay ningún problema. Después hacemos un print. Estamos atendiendo a. Vemos, estamos atendiendo a Carlos. Perfecto. Eliminamos un elemento. 4 eliminamos 1. Nos quedan 3 elementos que serían Ana, Raúl y Eva. Con lo cual ya acá estamos haciendo un llamado a una función. Y vemos que podemos extraer información. ¿Podríamos estructurar esto un poco mejor? Sí. Vamos a poner una función. Ponemos func atender. La cual va a tomar una función que vamos a llamar, por ejemplo, cliente, que va a ser de tipo una función que no toma nada y devuelve un string. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave y ponemos un print de que diga estamos atendiendo a operador de interpolación cliente. Abrimos y cerramos paréntesis para decir que estamos llamando. Y si reemplazamos el print por un llamado a atender, abrimos paréntesis, cliente, dos puntos y ponemos el primero, cerramos paréntesis y damos a correr. Esto nos dice que tenemos a 4 personas, después estamos atendiendo a Carlos y 3. Es el mismo resultado que antes, nada más que ahora lo metimos dentro de una función. ¿Para qué nos sirve esto? Hasta ahora no usamos algo que no sepamos. La idea es hablar de las autoclausuras. Hay cosas que se pueden hacer solas sin tanto lío. ¿A qué me refiero con esto? Ahora vamos a hacer una modificación a la función atender. La función atender es la misma que es func atender, abrimos paréntesis, cliente, dos puntos. Pero antes de decir el tipo, que va a ser una función que no toma nada y devuelve un string, vamos a poner arroba autoclosure. Autoclosure se escribe, si lo decimos así medio lo bruto. Y para lo que nos va a servir esto directamente es para, por ejemplo, no tener que usar la notación de clausura. Es decir, ¿cuál es la notación de clausura? Poner algo entre llaves. De hecho, ya acá Xcode nos está marcando un error. Y lo que vamos a hacer acá es algo muy simple. Borramos donde llamamos a atender cliente. En vez de poner el primero, vamos a poner el contenido de la clausura directamente en la línea. Esto sirve para clausuras cortas. ¿Cuál sería el caso? Acá lo que vamos a poner es, por ejemplo, atender, abrimos paréntesis, cliente, dos puntos, nombre, punto, remove at 0, que sería el contenido de la clausura. ¿Cómo funciona esto? El autoclosure lo que nos permite hacer es que, sin utilizar ninguna anotación especial, llamemos a una función, que devuelva algo obviamente porque necesitamos que devuelva un string. Entonces, toma directamente la función, sin que nosotros pongamos la llave de clausura, sin que pongamos un return. Sirve directamente así. Vamos a probar si esto realmente funciona. Si le damos a correr, vemos que dice 4, estamos atendiendo a Carlos, y 3. La ejecución es la misma, la única diferencia es que en notación, agregando simplemente una palabra clave, que en este caso es @autoclosure, nos aseguramos de que no tenemos que usar otra notación de clausura, ni pasarlo como una variable rara. O sea, si borramos el primero no pasa nada. Pero veamos la diferencia entre escribir todo esto, definirlo en un lugar, y después tener que llamarlo, a directamente llamar a esta función. Entonces, vemos cómo podemos simplificar la notación. ¿Cuál es la utilidad de esto? Azúcar sintáctico, no va mucho más allá. Vamos a borrar el primero para que veamos que realmente no afecta. Vamos a correr. Y sí, el resultado es 4, estamos atendiendo a Carlos, y 3. Con lo cual, ya no usamos notación de clausura, no usamos nada, llamamos directamente a una función que tiene que retornar lo que nosotros esperamos. Que ya es una función definida, en este caso, por ejemplo, nombre.remove. Hay que tener cuidado cuando lo usamos, aún así es un recurso bastante útil. Finalmente, algo que podamos saber es el uso en opcionales,
que es, por ejemplo, vamos a verlo en el caso de una clase. Vamos a crear una clase, ponemos class, la llamamos prueba, abrimos y cerramos llave, y dentro de esto vamos a definir, por ejemplo, una variable que queremos que sea y no sea opcional. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner var nombre, que va a ser de tipo string, pero nosotros no queremos que sea un opcional como tal, pero que por un tiempo se comporte como tal. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos un signo de exclamación en vez de un signo de interrogación y ahora vamos a poder. No ponemos ningún constructor porque vamos a hacer que el constructor o el inicializador sea el inicializador que no toma nada. Entonces nosotros lo que podemos hacer es poner, por ejemplo, let a es igual a prueba, abrimos y cerramos paréntesis, y si hacemos ahora un print de a.nombre, y vamos a correr, nos dice nil. ¿Y qué pasó? Dijimos que no era y que era un opcional. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué pasa si dentro de esto ponemos una función que lo que haga, ponemos dentro de la clase func agregar al final, la cual toma un guión bajo, es decir, no ponemos etiqueta externa, ponemos string como nombre, string en minúscula, 2 puntos de tipo string, no va a devolver nada, pero va a ser algo mágico como poner nombre punto append y vamos a apenderle el string directamente. Es decir, vamos a llamar a esta función, la cual va a tomar un string, y el string original, que era el nombre, se lo vamos a agregar. Es algo maravilloso. ¿Para qué sirve? No mucho, pero para ilustrar esto sí sirve. ¿Qué pasa si ahora nosotros queremos agregarle algo al final a un nombre? Primero hay que poner un nombre, entonces ponemos a.nombre es igual a Carlos. Después ponemos a.agregar al final y ponemos el string que diga un espacio Pérez. Entonces se llama Carlos Pérez, nuestra persona, muy conocida, bastante afamada, bastante bien. ¿Y vamos a poder hacer esto? Vamos a darle a correr y vamos a ver que sí. Carlos Pérez. Pero acá hay algo raro. Dijimos que esta variable es un opcional y no a la vez. Y hay algo que tendrían que haber notado en la anotación. Pusimos nombre, punto append y un string. Pero hacer un append solamente sirve para algo que sabemos que no es nil. Y como si pudimos ver antes que esto era nil, como algo opcional, podemos aplicarle operaciones de algo que sabemos que no es un opcional. Es como... no entiendo. Técnicamente para hacer esto teníamos que poner nombre, signo de interrogación, punto append. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque esto es como un opcional confirmado, por decirlo así. ¿Para qué sirve? Por un tiempo o al principio lo podemos tratar como un opcional, que en sí es un opcional. Pero a la hora de trabajar con otras cosas, es decir, con funciones del tipo y cosas así, va a asumir de que no es un opcional. Es como que le hace el unwrap directamente. Justamente vemos que tiene el operador de unwrap al final, el signo de exclamación. Le hace el unwrap cuando llamamos con otra función. Por ejemplo, cuando hacemos nombre.append, es lo mismo que si esto fuese un opcional, tuviese nombre unwrap append. Pero por notación eso es incómodo. Para no hacerlo, simplemente lo que hace es evitarnos tener que ponerlo y podemos agregarlo al final. Y notemos otra cosa. Pusimos print de a.nombre. Pero a.nombre era como un pseudo opcional, ¿no es cierto? Sí. ¿Y por qué lo imprime no como opcional Carlos Pérez? Y lo imprime directamente como Carlos Pérez. Esto pasa justamente por el mismo hecho. Esto se va a comportar para todos los usos como si no fuese un opcional. Pero es un opcional. Es curioso su funcionamiento. Vuelvo a repetirlo para el que se haya mezclado en eso. Es un opcional en su esencia, pero en su comportamiento no es opcional. Puede tener un nil tranquilamente, pero el código que escribamos con esto va a asumir de que no es nil. Con lo cual no va a ser unwrap, no va a hacer comprobaciones ni nada. O mejor dicho, es como que hiciera el unwrap forzado. Si hace el unwrap forzado y era nil, se rompe todo. Bueno, justamente hay que tener mucho cuidado con eso. Pero se usa mucho en las clases, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos los storyboards en iOS o en Mac para crear interfaz gráfica y hacemos referencia dentro de una clase. Generalmente te lo va a poner como una variable, por así decirlo, débil, una weak variable, que lo pone con su nombre, que es el nombre que nosotros le dimos,
y al mismo tiempo tiene el unwrap puesto al final, con lo cual nos va a decir de que en realidad la variable no sabemos, o en ese momento se va a comportar como si no fuese un opcional, pero realmente en algún momento es un opcional. Y eso tener mucho cuidado. Es como que en su esencia es un opcional, pero en su comportamiento no lo es. Obviamente, como en su comportamiento no lo es, va a asumir que no es nil. Y como tal puede fallar si es nil. Eso está asegurado. Pueden hacer comprobaciones, pero generalmente la idea es no hacerlo justamente. La idea con esto es asegurarse de que no va a ser nil en el momento que lo necesitemos. Es crearlo opcional para no usarlo. Es crearlo opcional para que cuando lo necesitemos ya no sea un opcional. O sea, el momento de ejecución o que lo vamos a utilizar no tiene que ser un opcional generalmente. Cuidado con cómo se usa esto, es un recurso que me olvidé de mencionarlo y en parte también no lo quería mencionar porque puede marear un poco este concepto. Es bastante útil de hecho, ¿eh? Es muy útil en clases cuando no queremos que el constructor tenga, porque recordemos que el constructor, si tenemos un elemento, por ejemplo, si el nombre fuese de tipo string solamente, y borramos acá el unwrap del final y le damos a compilar, tenemos un error. ¿Cuál es el error? Que no tenemos un constructor que le dé un valor inicial a nombre. Para evitar esas cosas de que el constructor le tenga que dar el valor, sino que sabemos que antes de que lo usemos le vamos a poder dar un valor, le ponemos el unwrap al final. Con lo cual si lo compilamos de nuevo, volvemos al caso anterior. Y esto nos está diciendo de que, tranquilo compilador, sé que no te di un valor todavía para esta variable, tratalo temporalmente como un opcional, o mejor dicho, esto es un opcional, pero antes de que lo necesites ya no lo va a hacer. Así que vos quédate tranquilo. Es como para no tener que inicializar algo en el constructor. Podríamos llamar después otra función que inicializa los valores, que ya no esté en el constructor y se encarga de hacer esas cosas. O antes de utilizar, insertamos los datos necesarios y después extraemos los otros. Depende de cómo uno lo vaya haciendo. Es bastante útil de hecho. Así que con esto ya cerramos el tema de Swift. Creo haber visto todo. Si me comí algún tema, disculpen. Ah, casi me olvidaba. No, todavía no terminamos. Esto no está comprendido en el curso de Swift, pero me lo preguntaron. ¿Cómo leer texto del teclado? Acá es donde entra la parte interesante y donde para el trabajo final lo van a necesitar. Vamos a poner if let texto es igual a readLine, que es readline. Abrimos y cerramos paréntesis. Abrimos y cerramos llave y ponemos dentro de esto print texto. Vamos a poner todo esto dentro de, por ejemplo, un bucle while que sea true. Entonces ponemos while true, es una muy mala idea, pero vamos a hacerlo igual. While true, abrimos llave, ponemos el if let con todo eso adentro y cerramos la llave. Es decir, una repetición continua de lectura del teclado e imprimir lo que leemos del teclado. Si alguien se da cuenta de qué es lo que estoy haciendo un pequeño programita que hace eco. Es decir, todo lo que escribamos lo va a repetir. Vamos a darle a correr para ver si esto realmente funciona. Y vamos a proceder a escribir y vamos a proceder a explicar cómo funciona. Vamos a poner, por ejemplo, hola. Y nos devuelve hola. Vamos a ponerle adiós. Y nos devuelve adiós. Ponemos perro. Nos pone perro. Ponemos hola mundo. Y nos devuelve hola mundo. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con los acentos porque no se lleva muy bien con eso. De hecho, vamos a poner, por ejemplo, estado de compilación. Vemos que ya no lo escribió bien. El acento lo toma como un carácter más. Cuidado con eso. Estado de compilación. Y si le damos enter, vemos que el resultado es estado de compilación, pero sin el acento. Entonces, mucho cuidadito con ese aspecto. Va a omitir cierto tipo de caracteres. Eso es algo a tener en cuenta. Eso es porque el readline generalmente suele leer en ASCII, hacer algunas restricciones. La idea es que trabaje en UTF-8, pero aún así tiene sus restricciones, así que mucho cuidado con eso. ¿Y el por qué lo pongo dentro de un if let? Porque readline en realidad, si vemos, es una función que toma, se llama readline, toma un stripping new line. Stripping new line significa que corta en la nueva línea. Por defecto esto no nos devuelve el enter, es decir, cuando hacemos el retorno de carro no nos lo devuelve, el string no tiene el enter, eso es fundamental. Si queremos le cambiamos esto a true, a false creo. Y después nos devuelve un string opcional, esto es por si puede o no obtener el valor. Entonces el readline podría fallar en ciertos casos, por eso es importante hacer esta comprobación. Si puede leer el texto, imprimilo. Si nosotros ponemos print de readline directamente,
Vamos a borrarle el if. Ya se dará una idea como es un valor opcional qué es lo que va a hacer. Vamos a darle a correr. Ya nos advierte porque esto va a ser un opcional, entonces puede fallar. Vamos a poner, por ejemplo, hola. Dice optional hola. ¿Qué pasa si, por ejemplo, después del readline usamos el operador mágico, el doble signo de interrogación y un string vacío? Le vamos a correr. Y ahora sí, si esto falla, por ejemplo, nos va a dar el string vacío. Esa sería una buena forma de solucionar el problema. Entonces ponemos ahora hola, el string vacío, ponemos adiós, ponemos un punto, devuelve un punto. Y esa es la idea de usar el readline. El readline sirve para leer texto del teclado. Es así de simple. La única consideración de que el valor que va a devolver es un opcional. Así de que hacer el unwrap correspondiente o la comprobación de que no sea nil. De última pueden hacer esta cosita que no es la mejor idea, pero es una solución. Que es poner readline, signo de interrogación y después el string vacío. Cuestión de que si hay algún fallo, no devuelve el string vacío. Eso es a tener en cuenta. Pero esto lo van a necesitar de hecho para el trabajo final, que es un explorador de archivos simple, con control de permiso entre usuarios y cosas así. No se crean que la gran cosa, no es multiusuario. Es multiusuario y no a la vez, porque no pueden haber dos usuarios a la vez usándolo. Es un buen ejercicio el agregarle esa funcionalidad. La idea es no matarlos en el proceso. Además que no tienen el conocimiento por ahí suficiente para hacerlo. La idea es que sea simple el trabajo final y la semana que viene va a estar subido el episodio. Así que ahora sí, con esto nos despedimos. Fue un gusto haber compartido este curso con ustedes. Perdón si pareció medio a la apurada, ando medio a las apuradas también. Mil disculpas por los últimos episodios, no haber podido subir los 2 por semana que prometía. No me dio el tiempo, simplemente no. La universidad y otras cosas me están consumiendo el tiempo y no me da. Así que me alegra mucho que si están viendo este episodio hayan llegado hasta esta altura del curso. Déjenme saber si les gustó, si no les gustó, qué no les gustó. Críticas constructivas son bienvenidas. Esta es la primera vez que enseño algo, así que tengo todavía un montón que corregir. Muchísimas gracias a todos. Yo voy a estar subiendo más episodios referentes a estructuras de datos. Voy a poner una encuesta probablemente de si quieren aprender estructuras de datos en C o estructuras de datos en Swift. Sé que el curso es de Swift. Y sé que tendría que hacerlo en Swift, pero voy a hacer los dos técnicamente. Le voy a dar a elegir cuál primero. Además de obviamente el webinario que lo estoy preparando la presentación. Y también demoro un poco en eso porque tengo un montón de videotutoriales de Swift que estoy tratando de subir. Que es por ejemplo cómo instalar Swift en Windows 10. Hay una manera, pero también la voy a enseñar. El cómo usar Swift en cualquier lenguaje, en cualquier sistema sin instalar nada. El cómo compilar múltiples archivos, que eso creo que va a estar subido más o menos el mismo día en que estoy publicando esto. Así que bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias por estar acá. Y será hasta la próxima.